Bienvenidos, bienvenidos todos a esta sección para conversar y compartir el conocimiento. Y bueno, he decidido compartir con ustedes una charla que di hace un tiempo sobre el simbolismo alquímico existente en las fiestas tradicionales, desde la antigüedad hasta nuestros días, que la di en el Argentino Hotel de aquí de Piriápolis. Y varios me la han pedido, así que bueno, decidí en lugar de subir esa charla grabada, hacer algo más, un poco más distendido, más ameno, y bueno, y compartirlo con ustedes. Así que vamos a iniciar un ciclo de charlas, un ciclo de reuniones entre nosotros para compartir el conocimiento que siempre nos enriquece y nos enriquece muchísimo cuando nosotros podemos compartir eso que nos apasiona, sobre todo eso, ¿no? Porque compartir la pasión de uno es lo que verdaderamente puede encender el fueguito en el otro. Y si en algo les sirve esto que voy a compartir con ustedes, ya me siento sumamente satisfecha porque esa es mi verdadera labor. Bueno, vamos a adentrarnos en este mundo fantástico que es el simbolismo alquímico que tienen nuestras fiestas tradicionales. ¿Y por qué elegir esto sobre las fiestas tradicionales? Bueno, lo elegí en realidad porque ahí se manifiesta un simbolismo que abarca a lo largo de la historia todo nuestro inconsciente colectivo y nos vamos a dar cuenta cómo tenemos algo riquísimo los seres humanos, que es una gran mente universal que nos nuclea a todos, nuclea toda nuestra raza y está marcada con diferentes símbolos que marcan pautas de conducta, marcan evoluciones espirituales, personales que han sido así desde la prehistoria, si se quiere. Entonces, vamos a adentrarnos a ver qué queremos decir cuando nosotros decimos símbolo, cuando hablamos sobre alquimia, ¿qué es la alquimia? Que quizás muchos se lo preguntaron y me lo han preguntado muchas veces. Y también cuando hablamos de fiestas tradicionales, ¿por qué fiestas tradicionales? Bueno, obviamente a grandes rasgos nosotros decimos, bueno, entendemos lo que queremos decir. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en eso que nosotros creemos que entendemos. Vamos a poner un poquito más de luz, adentrarnos un poquito más en eso para poder, entre todos, llegar a un entendimiento y a una lucidez, que de eso se trata, porque en realidad cuando hablamos de capturar la luz o tener más luz, no se trata, la alquimia no se trata de algo simplemente abstracto, algo que la gente no puede comprender o algo cómo hace para atrapar eso, sino que luz como lucidez. Siempre nos vamos a basar en eso, ¿no? En entender que la luz para nosotros significa la lucidez, ser cada vez más lúcido, y más lúcido para poder comprendernos a nosotros mismos y más lúcido para poder comprender el mundo que nos rodea, que vaya que es bastante complejo. Bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos de símbolo? Bueno, los símbolos son expresiones arquetípicas del inconsciente colectivo y como les decía recién, esa gran mente universal que nos nuclea a todos como seres humanos tiene diferentes expresiones a las que Carl Gustav Jung le llamó arquetipos universales. Incluso se habla del tarot, de los arcanos mayores del tarot, como aquellos que muestran esos arquetipos universales. Arquetipos universales que, como les decía, marcan pautas de conducta y marcan determinado proceso evolutivo que va viviendo la persona a lo largo de su vida cuando, por ejemplo, ingresa en un camino iniciático, en un camino espiritual. Y esto lo he visto mucho a lo largo de los años con los alumnos, porque cada vez que un alumno ingresa a una etapa dentro de su mismo proceso, este alumno revela determinados sueños, revela determinadas cosas que le suceden a nivel interno y a nivel externo también, ¿eh? Porque el mundo interno y el mundo externo tienen una analogía muy grande, mucho más grande de lo que uno cree. Así que estamos, cuando hablamos de símbolo, hablamos de expresiones arquetípicas y también hablamos de algo que actúa como mediador entre la mente consciente y la mente inconsciente. Y a veces ese mundo, cuando nosotros decimos esa mente inconsciente, estos conceptos abstractos, ¿no? Que muchas veces se ha tocado desde lo filosófico, pero por supuesto desde la parte de la psicología. ¿Qué queremos decir cuando decimos esa mente inconsciente? Bueno, para entenderlo a grandes rasgos y no entrar en esa profundidad que no es el tema de hoy de nuestra charla,
El inconsciente es aquella parte nuestra, interna, por supuesto, que todavía no ha pasado a la conciencia. Quiere decir que la persona todavía no sabe cuáles son los contenidos que tiene. Por eso a mí me interesa profundamente el tema de los sueños y bueno, y siempre estoy analizando los sueños de conocidos, desconocidos, porque ahí en ese mundo de los sueños hay un bagaje de imágenes oníricas, un bagaje de mensajes, de situaciones que le muestran a la gente el contenido de esa mente inconsciente, que realmente es riquísimo. Es que los seres humanos somos seres muy enigmáticos y muy ricos al mismo tiempo. Bien, también cuando hablamos de símbolo hablamos de algo que revelan patrones universales que trascienden la experiencia individual, perdón. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de símbolos universales y hablamos de que esa mente que nos nuclea verdaderamente a todos como hermanos, pertenecientes a una misma raza, estas experiencias individuales que cada uno de nosotros vamos teniendo a lo largo de toda nuestra vida, en realidad, si bien tienen un contexto importante que toca lo universal, quiere decir que se manifiestan determinados patrones, en realidad estamos viendo que los símbolos, la parte simbólica del inconsciente trasciende la propia personalidad. Y la trasciende porque cuando he analizado los sueños de varias personas, me he dado cuenta de que hay diferentes símbolos que se manifiestan. Una cosa son los símbolos que manifiesta la psique, la personalidad, que manifiesta la personalidad acorde a los problemas que está teniendo, acorde el diario vivir, acorde las cosas que le sucede en ese momento en su vida. Pero también hay otros símbolos interesantísimos que trascienden su experiencia individual, que toca lo universal, que esos símbolos que los he visto a lo largo de tantos años tratando con alumnos, los he visto manifestarse cuando se habla de algún proceso que el alumno está atravesando desde su parte espiritual, algún proceso y ahí calzan determinados símbolos. Así que el símbolo representa algo más allá de su forma física inmediata. Por eso muchas veces la gente, cuando me habla de los sueños, me dice, tuve un sueño más loco, tuve un sueño loquísimo, ay, mi cabeza tan loca que es. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo en realidad? Está hablando de que es un sueño loco porque en realidad está manifestando que no tiene una lógica, no tiene una lógica como la lógica que nosotros manifestamos en el diario vivir, donde las cosas van de alguna manera manifestándose de una forma ordenada o de una forma que tienen determinados patrones reconocidos para nosotros. Es que el mundo onírico manifiesta una lógica ilógica. Y esa es la grandeza de ese mundo onírico, esa lógica ilógica que hace que nos demos cuenta cuando empezamos a adentrarnos en ese mundo misterioso de los sueños, nos demos cuenta de que trasciende los límites de la personalidad. Por eso mismo la personalidad obviamente no puede volar, pero en los sueños sí. La personalidad no puede estar en un momento en tierra y al medio segundo estar en otro país. No lo puede hacer. Personalmente no lo podemos, por lo menos por ahora, no lo podemos hacer. Pero en ese mundo donde los límites establecidos de lo físico no juegan, hay una suerte de magia, para llamarlo de alguna manera, que nos conecta con absolutamente todo. Por eso la simbología onírica es tan importante para comprenderla, entenderla para nosotros, para saber qué es lo que está sucediendo en ese mundo. También tendríamos que hacer una diferencia, qué queremos decir cuando nosotros decimos símbolo y la diferencia con muchas veces con signo. Bueno, el signo en realidad es algo que nos habla de algo y de eso y nada más que eso. No tiene un contexto detrás, no tiene varios significados, no tiene una profundidad, no tiene espíritu, como se dice. Por ejemplo, el signo de pare.
el símbolo de no estacionar, el símbolo de no fumar. Bueno, cualquiera que vea eso en el planeta, cualquier persona que vea eso, bueno, que esté dentro de la cultura, dentro de una civilización, va a poder entender qué quiere decir con ese símbolo, qué significa, perdón, ese signo. ¿Por qué no es símbolo? Porque en realidad no nos está diciendo más allá de lo que muestra. Pero el símbolo es otra cosa, el símbolo tiene alma, el símbolo tiene espíritu, el símbolo, como pasa, por ejemplo, con los arcanos del tarot, el símbolo, como pasa, por ejemplo, con el arcano el loco del tarot, para tomar un arcano al azar, que es en realidad el arcano más importante, nos está diciendo, sí, nosotros vemos esa figura y vemos que es alguien que está emprendiendo un camino, caminando con su perrito, con su morral, que va rumbo a algo. Sí, esa es la primera visión que nosotros tenemos de ese símbolo, pero hay más, mucho más, porque abre una suerte de camino hacia cientos de cosas que van a suceder, a diferencia de lo que ocurre con un signo que es eso y nada más que eso. Vemos que dice pare y bueno, o stop, y no podemos nosotros decir, ah, nos está diciendo en realidad que se abre el camino. No, no, nos está diciendo pare o nos está diciendo stop y nada más que eso. Bien, también tenemos que poner un poquito de luz sobre esto que nosotros decimos alquimia, qué significa la alquimia, ¿no? Que tantas veces es usada esa palabra, tanto gusta en realidad a la gente esa palabra alquimia como una forma de proceder a una transformación en la persona. Bueno, no todo lo que hoy por hoy vemos con el nombre de alquimia es alquimia. Ya haremos otra, otra charla entre nosotros para poder hablar largo y tendido sobre la alquimia, pero por ahora vamos a hacer como un vuelo de pájaros para poder entrar en lo que nos compete el día de hoy. Bueno, la alquimia es una disciplina especulativa y simbólica. La alquimia es filosofía, la alquimia es arte, la alquimia es, ellos se hacían llamar, los alquimistas de la antigüedad se hacían llamar los científicos naturales, porque ellos estudiaban a la naturaleza, ellos imitaban a la naturaleza. Es una disciplina que a través del símbolo muestra al iniciado, sobre todo símbolos que se van manifestando durante todo su proceso alquímico a nivel onírico, muestra al iniciado las diferentes etapas por las que está pasando y las diferentes transmutaciones que se están haciendo dentro suyo. La alquimia es una ciencia y como ciencia tiene procesos que se deben respetar para poder lograr la meta deseada. Bueno, la alquimia implica práctica reflexiva, contemplación e interpretación, como decíamos, de los sueños y la naturaleza. Utiliza, como decíamos también, símbolos arquetípicos como representaciones de los procesos internos y está relacionada con el desarrollo y la expansión de conciencia del aprendiz. Muchas veces cuando se habla de expansión de conciencia, la gente entiende eso de expansión de conciencia como algo, no sé, algo místico, sobrehumano. En realidad es la capacidad de ver lo que antes no veía. Y muchas veces nosotros tendemos a no ver las cosas que están más cerca de nosotros, ¿eh? Porque nuestra mente está acostumbrada a que el futuro es hacia adelante. Todo lo bueno que puede estar por venir está hacia ese futuro que está delante de nosotros. Y lo que está detrás, nuestra mente tiene el condicionamiento de creer que es el pasado y como que ahí no hay mucha cosa para escarbar o lo que está en el presente, que está cerca nuestro, cuando en realidad nosotros tendríamos que vivir como una suerte de esfera en varias direcciones, ¿no? Bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos de fiestas tradicionales? Bueno, hablamos en realidad de celebraciones que son culturales, porque cada cultura tiene sus celebraciones anuales, así como nosotros festejamos esas fiestas tradicionales también en la antigüedad, que ya lo vamos a ver, tenían esas celebraciones que se han mantenido, la mayoría, hasta el día de nosotros, hasta nuestros días,
Por supuesto, con diferencias, a veces abismales, muy difícil de poder captar su esencia antigua, pero aún están. También quiero decirles algo que es interesante. La cultura griega tomó mucho de la cultura egipcia y la cultura romana tomó mucho de la cultura griega. Y los primeros cristianos fueron los herederos, en realidad, o fueron los que salvaron y recopilaron toda esa cultura romana que venía ya unida a esa cultura griega y también unida a esa cultura egipcia. Por eso los romanos también hacían el culto a Isis, igual que lo hacían los griegos. Entonces, vemos en el cristianismo al día de hoy que se manifiestan determinadas fiestas tradicionales, de determinadas fiestas culturales, que tienen un trasfondo muy antiguo y es muy interesante de poder observarlas. Ya sea que uno sea practicante de esa religión o no, observarlo con ojo para el conocimiento, para el discernimiento, para encontrarse con esa tradición riquísima que nos une a todos como seres humanos, nos une a todos los que estamos hoy en este planeta y a los que vivimos, por supuesto. Así que estas fiestas reflejan también la identidad de una comunidad, también transmiten valores y costumbres y también, por supuesto, involucran ceremonias, rituales y eventos sociales. Desempeñan un papel clave en la preservación de la herencia cultural y la creación de un sentido de pertenencia intergeneracional. Ahora, fíjense que nosotros estábamos hablando recién, por ejemplo, de los ritos cristianos que se manifiestan hasta el día de hoy, como el bautismo, como la comunión, como el matrimonio. Bueno, estos ritos iniciáticos que permite que la persona cambie de estado, porque el niño cuando es bautizado deja de ser simplemente alguien que no recibió el espíritu, acorde a lo que nos cuenta la religión, para ser el receptáculo del espíritu divino luego del bautismo. O sea, hay una iniciación, un cambio de estado ahí en ese niño. Lo mismo que pasa con el matrimonio. La muchacha, el muchacho, el señor, la señora que llegan al matrimonio religioso, también es una iniciación porque abandona el mundo de la soltería para ingresar a otro mundo. Lo mismo sucede con la comunión, etcétera. Todos son ritos de pasaje, o hay una suerte de pasaje de un estado a otro, que se vienen manifestando con diferentes ropajes, diferentes filosofías, diferentes religiones a lo largo de la historia. Y por eso funcionan, porque en realidad no es algo nuevo, no es algo de unos pocos años, es algo que trasciende incluso nuestra historia registrada. Bien, vamos a seguir avanzando ahora en estos temas. Bien, ¿qué queremos decir cuando nosotros decimos religión? Bueno, vamos a poner un poquito de luz ahí sobre eso. Religión deriva de religare, o sea, volver a conectar, ¿no? Que es un sistema sociocultural que se basa en un conjunto de creencias, sacramentos y normas éticas. ¿Qué es lo que busca la religión? Todas las religiones, ¿no? Porque es lo de siempre, ¿no? Muchas veces la gente pelea, ¿no? Tiene sus discrepancias con una religión o con otra. En realidad, eh, todas las religiones son santas porque todas las religiones tienen una buena base, una base que tratan de que el ser humano se vuelva a conectar con la divinidad y eso siempre es bueno. Lo que no son santos muchas veces son los hombres y las mujeres que llevan adelante esa religión, que el ser humano imperfecto como es aún puede manchar eso divino con sus propias creencias limitantes, limitadas y establecer la división, la separatividad, la espantable herejía de la separatividad, como decía Madame Blavatsky, entre los seres humanos, ¿no? ¿Y por qué esa religión? ¿Por qué emerge la religión en nuestro contexto humano? Bueno, emerge como una respuesta a nuestra necesidad humana.
el ser humano desde siempre ha buscado encontrar el significado. Es el significado eterno de nuestra existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es la muerte, qué hago yo aquí, quién soy, ¿no? Todas esas preguntas que muchos de ustedes se las pueden estar haciendo o se la habrán hecho o se la harán, en realidad son preguntas que no podemos decir que son antiguas, son preguntas, por supuesto, ni siquiera modernas, son preguntas que se pierden en la noche de los tiempos. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, les ha llamado la atención la naturaleza, su humanidad, las cosas que les sucedían, y bueno, y ha querido crear sistemas religiosos o crear clanes o crear comunidades como una suerte de tratar de contestar esas preguntas que están dentro suyo que no tienen respuesta. Bueno, la religión, cualquier religión, da esas respuestas al ser humano, le dice, bueno, le dice quién es, le dice de dónde viene y le dice qué sucede luego de la muerte. La religión es una forma de también de darle las respuestas que la persona está buscando. Que le sirva, perfecto. Si no le sirve y quiere más, bueno, entonces ahí buscará de repente en la filosofía, buscará las ciencias herméticas, buscará en otros sistemas para poder contestar esas preguntas que son inherentes al ser humano, sin lugar a ninguna duda que son inherentes a todos los seres humanos. Y esa es la belleza. Yo soy una gran fan de nuestra humanidad. Yo entiendo que la vida, por supuesto, no es algo sencillo, no es algo fácil, pero bueno, esto es como un juego y hay que aprender a jugar. Y analizando, como les decía hace un rato, todo el mundo onírico personal y de alumnos, de gente vidente y de gente no vidente, este, realmente es un mundo riquísimo, riquísimo, que supera la ficción y que nos hace y nos muestra que hay un mundo dentro nuestro y el mundo al cual conectamos cuando estamos dormidos, que realmente trasciende nuestra lógica mundana, si se quiere. Bien, hay un arte mágico que se traslada a lo largo de la historia por todas partes en este enorme mundo en el que todos compartimos, pero traje uno en particular para no extendernos demasiado, que está en una cueva en Indonesia donde hay figuras rupestres que se dicen que es la más antigua. Bueno. Siempre se están encontrando cosas, así que lo que hoy es más antiguo quizás deja de ser más antiguo en muy poco tiempo, porque la ciencia avanza muchísimo y siempre se están encontrando cosas muy interesantes sobre nuestra historia y nuestra prehistoria, ¿no? Y que data aproximadamente de 45.500 años, según un análisis de uranio. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante, 4.500 años, seres humanos, como nosotros, obviamente, con sus diferencias culturales, sus diferencias cognitivas también, emocionales, si se quiere, ellos tenían esa capacidad de hacer expresiones artísticas de aquello que ellos estaban viendo, con lo que ellos convivían. Y lo interesante de esto es que no solamente se sabe que ellos plasmaban esas figuras rupestres, esas pinturas en las cuevas, como una forma de, bueno, esta fue la cacería, esto fue lo que sucedió, entonces como un recuerdo, una remembranza, ¿no? De todo eso experimentado, lo voy a pintar en la cueva, como una forma de dejar un cuadro como recuerdo de aquello que pasó. Bueno, se habla de que va más allá de eso y que se le dice arte mágico porque ellos en realidad lo que hacían, que es muy probable que sea así porque se ha visto también eso en culturas, por ejemplo, africanas, más cerca a nuestros tiempos,
tribus africanas que aplican el mismo arte mágico, que lo que realizan en realidad es la pintura de un animal al cual ellos querían cazar y ellos cazando ese animal, como una suerte, para decírselo de alguna manera, de hechizo mágico, ¿no? Una suerte de hechizar al animal a través del arte, ¿no? Buscaban que plasmando ese arte en la pared de la cueva, ellos buscaban el contacto con el alma del animal, esa conversación mágica con el alma del animal, y entonces así tener la capacidad de poder capturarlo y de una forma mucho más rápida, si se quiere. Y también entender que ellos tenían un contacto con lo mágico muy diferente al contacto que tenemos nosotros. Nosotros entendemos lo religioso como aquello que está, por ejemplo, en la iglesia, en la mezquita, en la sinagoga, en el templo a cielo abierto, pero no mucho más. Eh, por supuesto que cuando se habla de lo espiritual, vemos toda esa magia embuida en todo, pero en realidad la mayoría de las veces se trata de que está en puesto en determinados lugares. Bueno, el concepto mágico que los antiguos tenían, incluso romanos, griegos, ni que hablar de los egipcios, era algo mucho más cercano. Lo espiritual no era de unos pocos o no era algo que se tenía como aquello que está ahí. No, no, convivía con la persona. No había una separación entre lo espiritual y lo personal. Todo tenía que ver, todo estaba unido. Así que fíjense que estamos hablando de 45.500 años, ¿no? Descubierto en esta cueva en Indonesia, donde nuestros antepasados manifestaban un arte mágico. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Bien, también se sabe de otros 40.000 años atrás, donde se encontraron, están datadas estas estatuillas sagradas de la cultura maternal, de todas estas Venus que son opulentas en carnes, ¿no? Graciosas en sus carnes. Y vemos que se plasmaba a la mujer con esos senos enormes, ese vientre, esas caderas, porque bueno, se consideraba lo femenino como aquello que era portadora de la vida, ¿no? De la fertilidad, de aquello que daba la posibilidad de que un clan pudiera crecer, que un clan pudiera tener su cantidad considerable de individuos y así sobrevivir, porque también tenemos que entender que estamos hablando de épocas donde vivir era bastante complicado, no había todos los cuidados que nos ha dado nuestra cultura moderna, ¿no? Bien. Las culturas antiguas tenían lo que se llama el animismo, o sea, se le daba ánima, ¿no? Ánima como alma, se le daba ánima, alma a la naturaleza y a los diferentes seres que poblaban la naturaleza. Entonces, siempre se hicieron rituales en base a replicar lo que ellos veían en sus momentos de encuentro con la naturaleza, en sus momentos de éxtasis, en sus momentos de meditaciones profundas, en sus momentos de rituales, hacían contactos con las diferentes deidades a las que ellos le rendían culto y se daban cuenta también que la naturaleza tenía determinados seres como el halcón para los egipcios, donde tenía la capacidad ese halcón de poder elevarse a las alturas y tener esa capacidad de poder ver en las alturas. Entonces, un poco de tomar ese disfraz o tomar esa presencia para así canalizar esa presencia, era una forma también de unirse o obtener los dones, la bendición de esas entidades a las cuales se le rendía culto. Por eso vemos que los rituales de la antigua Grecia, la pitonisa ahí, ¿no? La sacerdotisa del dios Apolo,
ella entraba en un éxtasis, ¿no? Estaba en un éxtasis, en un estado alterado de conciencia, luego de estar en un lugar, sentarse en una grieta que estaba en el suelo, donde emanaban vapores alucinógenos y ella podía entrar en un estado de éxtasis espiritual en contacto con esa divinidad y a través de ese contacto con la divinidad, bueno, poder vaticinar, ¿no? Porque eran oráculos donde daban las buenas nuevas a aquellos filósofos y a aquellos políticos, a aquella gente de la sociedad que se acercaba en búsqueda de un consejo, siempre enigmático, ¿no? Siempre a través de esos enigmas. Y siempre se entendió en las culturas antiguas lo que nosotros hoy comprendemos, por ejemplo, como canalización o como bajar la información, que normalmente se utiliza también esa palabra, como algo que, bueno, que lo hacen determinadas personas, pero no está para todos. En realidad esa es una capacidad que todos tenemos. Lo que pasa que, como todas las capacidades, hay que desarrollarlas. Es lo de siempre, todos podemos ser grandes nadadores o grandes atletas olímpicos, pero bueno, eso está en potencia dentro de nosotros, en latencia dentro de nosotros, pero para poder ser un corredor olímpico, bueno, habría que hacer determinados sacrificios, si se quiere, de entrenamiento, de alimento, ¿no? Pero que se puede, se puede. Entonces, con lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Son capacidades que uno tiene que desarrollar. Pero también es cierto que hay determinadas personas que ya vienen con un desarrollo más importante y bueno, en ese caso eran las pitonisas de Apolo, mujeres que estaban entrenadas la mayoría de las veces desde niñas para cumplir ese rol de oráculo a todos aquellos que llegaran hacia el templo de bueno, templo de Delfos, por ejemplo, ¿no? Bueno, también tenemos en la antigua Roma las vestales con la diosa Vesta, la diosa del fuego, ¿no? También ahí vemos a sacerdotisas, porque las sacerdotisas, la mujer siempre fue como la encargada de el contacto con la divinidad, por esa suerte de que la mujer puede engendrar y es un puente, al engendrar es un puente para que aquello divino que viene, esa alma divina que viene, pueda estar 9 meses dentro de la mujer y nacer a un nuevo mundo, ¿no? Entonces siempre fue tenida como un umbral de paso, como un puente entre un mundo y otro. Y eran estas diosas, perdón, estas sacerdotisas de la diosa Vesta, eran las que cuidaban el fuego, porque la diosa Vesta era el fuego del hogar, ¿no? Aquello que permitía que el hogar siempre tuviera fuego, no solamente el fuego físico, que daba la oportunidad a la persona de que pudiera cocinar sus alimentos, sino que el fuego como algo simbólico, el fuego como aquello que conectaba con el espíritu. Recordemos también que el fuego, igual que el agua, cosas que para nosotros son hoy comunes, donde tomamos un encendedor y encendemos, abrimos la canilla y tenemos agua, en la antigüedad no era tan fácil. Entonces, esos dos elementos eran importantísimos para las culturas antiguas y eran cuidados con una importancia muy grande, porque no tenían la sencillez ni la practicidad que hoy tiene nuestra época moderna, ¿no? Bien, también estos rituales de los primeros cristianos son rituales que, como les decía, están muy marcados de lo que podemos decir como culturas, como se le denominaba culturas paganas, ¿no? Pagano como aquello que, no como algo despectivo, sino como pagano es aquel que tiene que ver con el campesino, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el trabajo de la tierra, ¿no? Y es que siempre el ser humano
basó sus rituales y sus ceremonias con el contacto con la madre naturaleza, porque lo que busca en realidad son los favores de la madre naturaleza, porque sabe que si la madre naturaleza lo bendice, tiene buena cosecha, si la madre naturaleza lo bendice, entonces va a poder alimentarse y alimentar su prole. O sea, tiene la madre naturaleza en el juego de de los antiguos, de todas las religiones y filosofías de la antigüedad, tienen una importancia muy grande que hoy lamentablemente, salvo por supuesto en gran parte de la humanidad que le interesa la naturaleza, no tenemos muy en cuenta, ¿no? El tema de la naturaleza porque no tenemos que pensar en eso, salvo la gente que son los productores en el campo, que realmente hacen una labor espectacular para que nosotros podamos ir al supermercado y simplemente elegir la fruta o la verdura que queremos consumir, ¿no? Y no somos conscientes muchas veces de eso, ¿no? De que cuando nosotros estamos tomando una papa, un boñato, un zapallo, etcétera, hay un trabajo detrás de eso. Eso no está porque sí, eso hay un trabajo humano detrás de eso, ¿no? Y que no, que es invisible, que no lo vemos. No lo vemos porque ya llega preparado, limpio, sin tierra a nosotros y nosotros simplemente vamos, lo compramos y lo traemos para casa para consumirlo. Pero en las épocas antiguas, eso no se daba, la gente tenía que cosechar su comida, o se hacía el trueque, era algo mucho más complicado, ¿no? Por eso, a pesar de que esta es una época difícil por muchas cosas que suceden en el mundo, también tenemos que ser conscientes de que estamos en una época muy buena porque tenemos la capacidad de poder tener algunas cosas resueltas para poder dedicarnos a la filosofía, para poder dedicarnos a nuestro proceso interno, porque si tuviéramos que estar cosechando todo el día, quizás no tendríamos la misma energía o la misma disposición. Así que va nuestro agradecimiento para toda aquella gente que trabaja en el campo, que permite que nuestros supermercados estén repletos de buenas cosas. Y nuestra feria, por supuesto, ¿no? Bien, vamos a seguir adelante. Bueno, le puse este título que me gustó, Vinos viejos en barricas nuevas, porque en realidad, como les decía, estas celebraciones no son modernas, no son antiguas y sí, como les dije, se pierde en la noche de los tiempos. Se pierde en la noche de los tiempos porque todo deriva de algo anterior. Somos, dice el filósofo, enanos subidos en hombros de gigantes, y es cierto en realidad. Fíjense que ya en el año 217 a.C., en la ciudad de Roma, habían fiestas que se llamaban las Saturnales, que se celebraban del 17 al 23 de diciembre. Esas fiestas marcaban el fin del periodo más oscuro del año y el comienzo de una nueva fase de luz. Recordemos que las fiestas tradicionales que nosotros vivimos eh, en el hemisferio norte tienen una correlación con las estaciones del año. Aquí no, pero en el hemisferio norte sí. Fíjense que ¿por qué es el periodo más oscuro en el hemisferio norte? Bueno, están en invierno, están en el solsticio de invierno ahí, ¿no? A partir de esa oscuridad ahora empieza la nueva luz. Recordemos que en marzo, para ellos ya viene la primavera. Así que este festival en la antigua Roma era iluminado por velas, por antorchas y simbolizaba el nacimiento del sol invictus, el sol vencedor, el sol que vence a la oscuridad, ¿no? Porque ellos están saliendo del invierno, ¿no? Ese sol que va a vencer a la oscuridad y congraciarse nuevamente con la luz. Y esas celebraciones tenían mucho que ver con el llamado el dios Pan, un culto muy antiguo que hablaba del dios de toda la naturaleza, de la fertilidad de toda la naturaleza. Era un dios era un dios que hablaba sobre la fertilidad, hablaba sobre el encuentro de los amantes, hablaba de la buena cosecha, ¿no?
Fíjense que hasta el día de hoy hay gente que se nombra como panteísta, ¿no? Y bueno, ¿qué es panteísta? Bueno, es Dios en todo, ¿no? Porque Dios está en todas las cosas, está en toda la naturaleza. Bien, así que estas celebraciones en realidad tienen raíces en las celebraciones al dios Dionisio, que a su vez deriva de una fiesta más antigua, que es la fiesta Cronia, que era en honor al titán Cronos. Y fíjense cómo se van trasladando, ¿no? En el tiempo las diferentes festividades, cómo se van trasladando. Y quiero que quede claro algo, porque en realidad puede herir la susceptibilidad de cristianos, de católicos, de cristianos que pueden estar viendo este video. Y por favor, sin querer dañar la susceptibilidad ni la creencia de nadie. Simplemente es un registro histórico de cómo se fue trasladando la cultura a lo largo de el tiempo, porque todas las creencias son respetables, absolutamente todas las creencias son respetables y se deben respetar las creencias de todas las personas, porque de eso se trata, ¿no? Del respeto, ante nada el respeto, ¿no? Así que simplemente vamos a hacer un recuento histórico de cómo, de dónde viene. Y puede uno pensar y decir, bueno, esto tira por tierra todo lo que nos hablaron del nacimiento de Jesús, de por qué Jesús. No, 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 no tira por tierra nada. Simplemente entender que antes de Jesús existían otras civilizaciones. ¿Y cómo vivían esos seres humanos también, hermanos nuestros? Todas sus fiestas que tenían que ver con la naturaleza, bueno, la vivían de esa manera y el por qué. Porque hasta el día de hoy, les voy a mostrar en una de las últimas diapos, hasta el día de hoy se sigue manifestando determinados rituales que se hacían en la antigüedad, pero hoy se hacen en nuestra época moderna, mostrando un secreto, un misterio tan potente y tan poderoso. Por eso, como les dije hace un rato, la religión católica, o la religión o el cristianismo, si se quiere, es el heredero de filosofías que vienen desde muy atrás. Y eso es fantástico porque nos une con nuestros antepasados, más que separar, nos une, nos une. Eso es algo, y gracias a eso, hasta el día de hoy vemos, gracias a que se siguen aplicando esos rituales hasta el día de hoy, sobre todo en Semana Santa, como vamos a ver, es muy importante porque podemos verlo en vivo y en directo, cosas que se manifestaban de repente en la Grecia antigua o en la Roma antigua, que obviamente sería imposible para nosotros poder presenciar eso, pero sí se puede presenciar algunos que han quedado, por eso se le dice vinos viejos en barricas nuevas, ¿no? Porque el misterio se traslada a lo largo de las épocas, se va trasladando. Es que nosotros hacemos la separación entre religiones, yo tengo esta religión y el otro tiene la otra religión, por ende somos enemigos. Pero eso es un concepto muy infantil y muy absurdo, porque en realidad tanto uno como el otro pertenecen a la misma raza y pertenecen a la misma humanidad. Por ende, tienen algo mucho más grande para compartir, mucho más similitudes que diferencias. Algún día el ser humano entenderá eso y se acabarán las guerras, que así sea. Bien, vamos a ver este Sol Invictus que nos hablaban los romanos, que hacían también, ¿no? Que venía de ese culto al dios Pan, que venía del culto a Cronos, de Dionisio, todos esos dioses que se rendían mucho culto en la antigüedad, ¿no? Bien, fíjense que en la antigüedad existía un dios llamado, que capaz que lo deben haber escuchado, el dios Mitra, que es un dios de origen indo-iráneo, o sea, de Persia, ¿no? De lo que era la antigua Persia, ahí por Irán, que era venerado principalmente en cuatro religiones diferentes: el hinduismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo y los misterios mitraicos romanos. Y es interesantísimo porque como hasta el día de hoy nosotros lo vemos de forma
pública, para decirlo de alguna manera, algunos misterios que guarda la Iglesia hasta el día de hoy. Pero hay otros misterios que fueron están en el receptáculo de hermandades, de como Rosacruces, como masonería, por ejemplo, que guardan ese misterio antiguo y lo replican en sus iniciaciones. La alquimia también, por supuesto, tiene muchos misterios antiguos, las ciencias herméticas, la magia, la astrología. Son el receptáculo en realidad de todos esos misterios de los antiguos también, como decíamos, ¿no? Son barricas nuevas, pero el vino es muy antiguo, vino como algo iniciático, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense en qué interesante les estoy señalando ahí con esas flechitas rojas, el gorro que tiene este dios Mitra, ¿no? La Mitra, es más, el gorro se llama Mitra o gorro frigio que nos está mostrando algo. Fíjense que lo importante de los símbolos, ¿no? Lo importante de los símbolos. Y fíjense que, qué interesante. Este gorro mitraico o gorro frigio, que lo podemos ver en el escudo de Argentina, ¿no? De nuestros queridos hermanos argentinos. Vaya un gran saludo para ellos. Y fíjense que aquí hay varios personajes que tienen ese mismo gorro frigio en esas láminas que les puse ahí. Por supuesto, podemos ver ahí que está también un sacerdote con dos ánforas, un sacerdote persa con dos ánforas. También vemos debajo, vemos a tres personajes que son los tres reyes magos, que también tienen ese gorro frigio, pero también vemos ahí una figura en el medio a un chico, a un sans-culotte, que es de la Revolución Francesa, pero también vemos a Juan Pablo II, el Papa, que también está manifestando un gorro al cual se le llama mitra, ¿no? Miren qué interesante, al cual se le llama mitra. Y por supuesto vemos a nuestro querido ahí debajo, Papá Pitufo, que algunos que ya tengan unos cuantos años, como quien les habla, recordarán esos dibujitos que Papá Pitufo era el sabio y usaba ese gorro frigio, ¿no? Bueno, este gorro frigio era el gorro de los esclavos libertos, aquellos que habían logrado la libertad, eran reconocidos por los otros por utilizar ese gorro, ¿no? Así que estamos hablando de aquellos que habían conseguido la libertad. Y se hablaba no solamente de la libertad de dejar de ser esclavo en este mundo, sino la libertad interna, ¿no? El haber roto las cadenas y haber hecho contacto con su divinidad interna. Fíjense que esos tres reyes magos llevan esos gorros frigios, así que estamos hablando de tres seres iniciados. Claro, eran reyes, ¿no? Y no solo eran reyes, sino que eran magos. Nos está hablando de que eran magos. Y los magos, se les consideraba magos en la antigüedad a aquellos que tenían capacidades de poder hacer contacto con el mundo celeste, tenían la capacidad de conocer las ciencias herméticas, la astrología, la magia, la alquimia, por supuesto, la cábala, ¿no? Así que fíjense qué interesante cómo se van trasladando estos símbolos, como el simple gorro frigio, cómo se va trasladando y se traslada hasta el Papa con su mitra, ¿no? Con la mitra que desciende de ese símbolo que representa la libertad, ¿no? La libertad del ser humano, la libertad de espíritu, ¿no? Cómo se van trasladando. Por eso, lo que les decía, más que querer mostrar que la iglesia quizás tomó ese símbolo de otra cosa, es mostrar la grandeza que se tiene de esta unificación de nuestra humanidad, cómo se traslada hasta el día de hoy desde aquellos anales de la historia, ¿no? Cómo se traslada la maravilla de como seres humanos podemos seguir trasladando estos símbolos para que hasta el día de hoy la gente que vive en nuestra época pueda apreciar cosas que serían imposibles por la lejanía en la historia, ¿no? Fíjese otra cosa importante también que se habla de el vino.
eh, no solamente el vino como en el acto de la liturgia, ¿no? En el acto de esa comunión, de esa conmemoración, en la misa, que se conmemora algo sagrado, sino que también tenemos que preguntarnos por qué se utiliza el vino. Bueno, nos dicen que es la sangre de Cristo, ¿no? Igual que el pan, el cuerpo de Cristo. Bueno, tendríamos que preguntarnos el por qué se toma como cuerpo y como sangre. ¿Por qué se tomó eso? Porque sabemos bien que no es el cuerpo y la sangre, sino que es algo simbólico, es un símbolo que trae eso rico, eso divino que representa al Salvador, ¿no? Y fíjense que ahí vemos en la imagen central a un Cristo rodeado de uvas, exprimiendo, es más, exprimiendo un racimo de uvas, esa sangre suya, ¿no? Esa sangre de la divinidad, ¿no? En una fuente de plata donde está el sumo sacerdote recibiendo esa sangre divina para luego compartirla. Pero también vemos en otras imágenes a dioses como Dioniso o como Baco, que también, muy mal entendido en nuestra época, también tenían ese don de poder, no se olviden que estamos hablando de las bacanales, de las dionisíacas, donde se hacían las fiestas del vino y las fiestas del trigo, donde se hacía el culto a esas divinidades porque eran la base de la alimentación antigua, ¿no? El vino, el trigo o los cereales y el aceite era la base de la alimentación antigua. Y como base de esa alimentación antigua, era sagrada, igual que lo que hablábamos recién del fuego. Era sagrado porque ustedes pónganse a pensar que cuando algo verdaderamente se hace necesario para la vida, que no se puede prescindir de eso, bueno, se hace verdaderamente necesario. Y lo interesante de esto es que hubo en Roma, al final se terminó prohibiendo, con la caída del Imperio Romano, perdón, la caída del Imperio Romano, se termina prohibiendo el vino, por lo que los estados de éxtasis que ocasionaba, ¿no? Se termina prohibiendo. Hay una prohibición. Y lo interesante de esto es que fueron aquellos sacerdotes que preservaron las vides para poder seguir realizando el vino. Así que fíjense la importancia de lo sagrado, ¿no? El poder preservar esas vides y de esas vides quizás son las madres, son la matriz, son la raíz de todo lo que nosotros, de todas las vides que nosotros hoy podemos disfrutar y en una botellita de vino, ¿no? Bien, lo interesante de esto es que ya se habla de que la vid se consumía, de que el vino se consumía en el 6500 antes de Cristo, que hay también una gran diferencia entre uvas silvestres y uvas cultivadas. Las uvas cultivadas en realidad dan un vino, se logró hacer uvas cultivadas que daban un vino mucho mejor al que tenían esas uvas que nacían de forma silvestre. Y el vino siempre fue una manifestación de lo espiritual, quizás también por ese estado, ¿no? De somnolencia, ese estado de abandono de las estructuras que provoca el vino, que le daba la capacidad de poder alcanzar estados alterados de conciencia en los rituales mágicos que se realizaban, porque tanto en las bacanales como en las dionisíacas se utilizaba el vino un vino muy diferente al vino que nosotros tenemos hoy en día, un vino que para nosotros quizás sería intomable por el contenido que tenía, un vino más avinagrado si se quiere, un vino cargado de especias, un vino que era tratado con mucho respeto, que se le rezaba y todo. Y ese vino se consumía en esas fiestas, particularmente en esa fiesta iniciática, para provocar en aquellos que iban a ser iniciados un estado de, podríamos decir, embriaguez, donde abandonaba sus estructuras internas y se podía entregar a los placeres de la carne para poder conocer su humanidad. Pero también estaban los misterios del trigo, y esos misterios del trigo, las sacerdotisas cosechaban el trigo, dejaban ese trigo en un lugar en el granero donde tuviera humedad, eso hacía un hongo
y ese hongo es alucinógeno. Así que con ese hongo se colocaba en el vino y se alcanzaba a tener estados alterados de conciencia. Entonces, fíjense que el vino y el trigo no solamente eran para el diario vivir, era la base de la alimentación, sino que también era algo que los conectaba a ellos con el espíritu. Y fíjense que el aceite hasta el día de hoy se utiliza en los rituales de Semana Santa, la bendición del aceite, por ejemplo, y ese aceite también es como un oro líquido, era la capacidad de poder santificar, era el fuego, era el oro líquido, el espíritu, ¿no? Encauzado ahí en ese aceite, la capacidad de santificar aquello que tocara, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Bueno, nosotros sabemos que el alcohol que produce no es por algo divino, sabemos que es un proceso que ocurre dentro del tonel de roble, donde el azúcar se va transformando y se termina transformando en alcohol. Pero antiguamente tenemos que recordar que no existía ese saber, entonces se entendía que ocurría algo dentro, pero no se sabía bien qué era lo que ocurría. También lo que tiene la vid, que es una planta trepadora y se utiliza mucho para hacer la analogía espiritual porque siempre va buscando la luz, pero también es una planta que tiene que tener un suelo pobre en agua. ¿Por qué? Porque si tiene un suelo amigable, un suelo que tiene agua ahí en la superficie, ella se va a quedar en la superficie. Pero si su suelo es pobre en agua, un suelo terroso, arcilloso, ¿qué va a hacer? Va a poner sus raíces en la profundidad, va a buscar la profundidad para poder poner sus raíces. Y si nosotros nos ponemos a pensar, es un poco con la analogía que tiene el camino espiritual, ¿no? Por eso recuerdo hace un tiempo cuando estudié sobre vinos y eso, que el profesor decía una frase que hasta el día de hoy recuerdo, que él decía, una uva cómoda es el ingrediente perfecto para un vino pésimo. Y es cierto, ¿no? Si lo trasladamos como analogía, si lo trasladamos al mundo espiritual o nuestra experiencia personal, muchas veces nos quejamos, ¿no? De que nos ocurren cosas, pero son esas cosas mismas las que nos fortalecen y hacen que nuestras raíces no queden en la superficie, sino que busquen esa profundidad. Bien, como les decía, con esta caída del Imperio Romano viene el declive de la producción. Bien, y ahí vemos una imagen donde se está realizando un misterio eucarístico también del pan y del vino, ¿no? Estos misterios del santo sacrificio, de la cena del Señor, de la comunión, también llamadas santos misterios, ¿no? La Santa Cena, donde también se pone el símbolo que representa a la divinidad, porque es el representante de la divinidad en tierra, de ese pan y ese vino que durante el sacramento, ¿no? El sacrificio, pero como el sacro oficio, como un oficio sagrado, se transforman en el cuerpo y la sangre, porque en realidad son vino y trigo, pero en ese momento mágico, en ese momento alquímico, el sacerdote hace la transmutación de lo simple en lo sagrado, ¿no? Rememorando ese sacrificio y trayendo el sacrificio bueno, a los feligreses. Recuerden que el altar es el altar del sacrificio, donde antiguamente se hacían los sacrificios de animales, y qué está mostrándonos esta unión del vino y el trigo. Bueno, está mostrando que ya no es necesario el sacrificio, ahora es el símbolo el que tiene la capacidad de traer la energía del Salvador una y otra vez hacia la tierra. Ya no es necesario sacrificar a un mártir, porque ya se sacrificó, entonces ahora quedó de forma simbólica, aunque muchas veces muchas religiones todavía no lo entienden y continúan haciendo el sacrificio, ¿no? Bien.
La misa en realidad, la misa antigua era diferente, tenía varias diferencias, no vamos a ahondar mucho en eso porque ya el tiempo, ya estamos ya casi una hora y bueno, y creo que hemos hecho un pantallazo general de toda esta conferencia que como les dije, la di en el Argentino Hotel y bueno, y consideré que estaba bueno poder que todos disfrutaran de ella, aquellos que no pudieron participar. Las formas de la misa antigua es algo diferente a lo que se practica hoy en día. En realidad manifiesta cosas muy parecidas, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, era celebrada ad orientem, o sea, mirando hacia el oriente, ¿no? Para que tengan una idea, hacia dónde está el altar principal, que en realidad da al oriente, que es por donde nace la luz. Porque este acto que yo les contaba de la transformación del simple vino y del simple trigo en la carne y la sangre del Salvador era algo mágico, era algo alquímico, porque es un proceso alquímico, era algo que se hacía, lo hacía el sacerdote, pero en resguardo de las miradas de aquellos feligreses que no eran iniciados, entonces la hacía de espalda. El Padre Pío hacía muchas misas así de espalda, pero luego, igual que se realizaba la misa en latín, que por supuesto tiene mucha más fuerza, pero luego se cambió y el sacerdote ahora hace ese cambio de lo sagrado delante de los feligreses, a la vista de los feligreses, pero mirando hacia el occidente, que en realidad el simbolismo correcto sería mirando hacia el oriente. Bien, fíjese qué interesante cómo en realidad se van manifestando en este año litúrgico que manifiesta la Iglesia Católica, cómo se van manifestando diferentes colores, los colores que va utilizando el Papa a lo largo de determinados tiempos, porque no es lo mismo el ropaje del tiempo de Adviento que el de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, o el tiempo ordinario, ¿no? Donde el sacerdote utiliza ropajes diferentes, ropajes como se utilizaban en la antigüedad también para manifestar las diferentes celebraciones, porque el color tiene una importancia real en la vibración, en lo que quiere significar. Fíjense que, por ejemplo, el morado o el violeta, que es un color que muchas veces la gente dice, ah, el violeta es el color de la transmutación. Bueno, sí, es el color de la transmutación, tiene varios significados, pero ¿por qué decimos que es el color de la transmutación? Bueno, acá nosotros vemos al Papa con su ropa violeta, su túnica violeta, y nos está mostrando en realidad el violeta, que es el color de la cuaresma. Y la cuaresma, que son 40 días, es la época de preparación, es una época de preparación para recibir esa divinidad, ¿no? Para estar listos, es una época de transformación, de purificación, pero también el color violeta es el color de la mortaja, ¿no? Es más, si en Semana Santa alguno puede ir el Viernes Santo a alguna procesión o algo, verán que el Cristo, como lo he visto, por ejemplo, en la iglesia del Sagrado Corazón en Montevideo, el Cristo está tapado todo con un color violeta, claro, ha muerto, ¿no? Entonces es el color de la mortaja, el color de los difuntos. Bueno, en Semana Santa, como les decía, el Jueves Santo, hay algo interesantísimo que se llama la bendición de los aceites, que lo he hablado mucho esto, lo he conversado bastante, pero bueno, queda registrado ahora para aquellos que no lo han podido escuchar. Y esto es interesante porque esa bendición del aceite se bendicen todos los aceites que van a ser luego utilizados para los santos sacramentos, que van a ser utilizados para el bautismo, para los difuntos, ¿no? Para los catecúmenos. Entonces,
todo ese aceite que se bendice ese Jueves Santo. Es que la Semana Santa, si nosotros lo vemos desde lo filosófico, es todo un proceso alquímico que realiza el Salvador, realiza alguien para convertirse en el Salvador. Es todo el proceso en una sola semana, en esos 7 días, como 7 días de la creación, son la creación de un nuevo individuo, ¿no? Ahí hay mucha sabiduría, ahí hay todo el encuentro con una sabiduría antigua que la iglesia aún el día de hoy viene preservando, viene guardando, ¿no? Por eso, les decía que hay ritos que se guardan desde la antigüedad y está muy bueno que así sea porque nosotros hoy que estamos en pleno siglo XXI podemos ver estos ritos antiguos que se siguen manifestando, como se manifestaban en la antigüedad, que se hacían incluso las mismas bendiciones, por supuesto con diferencias porque eran diferentes religiones, ¿no? Pero fíjense cómo en realidad se siguen manifestando hasta el día de hoy estos sacramentos. También tenemos en esta Semana Santa la bendición del fuego y el agua, y esto me parece a mí realmente algo digno de ver, que si tienen oportunidad vayan y observen. Yo siempre les digo a la gente, si es religioso, perfecto, vaya con toda su fe, pero con toda su fe esa semana, porque puede obrar milagros en usted esa semana, y si no lo es, vaya también con el respeto que eso merece y observe con ojos filosóficos y va a observar el misterio, porque el misterio se traslada, se manifiesta, se sigue manifestando en esa Semana Santa. Recordemos que la Semana Santa en el hemisferio norte está en plena primavera, así que es una semana de renacimiento para el hemisferio norte, algo están haciendo, ¿no? Y esta bendición del fuego y del agua, se los voy a contar a grandes rasgos, que es algo bien interesante lo que sucede. Cómo comienza esta celebración. Fíjense ahí las dos imágenes que les puse, una del sacerdote con los feligreses y sus velas encendidas dentro del templo, y otra imagen ahí donde ven al sacerdote y otro sacerdote con el cirio pascual de ese año y el fuego encendido en el suelo. Bueno, comienza en realidad ese sábado santo, ese sábado de Semana Santa, comienza, porque el viernes no se hace celebración, porque es el pasaje, ¿no? Es el Viernes Santo, el día de la muerte, entonces es el pasaje entre un mundo a otro. Y ese sábado santo se prepara, se hace toda la preparación en el templo para poder recibir la resurrección, ese nuevo nacido, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante lo que sucede. Esto realmente es un acto que guarda el sacramento, que guarda el misterio, un acto alquímico por la importancia que tiene. Fíjense que comienza la celebración el sábado de noche, cuando el sol ya cayó, cuando ya el sol ha caído y cuando el sol cae ya es el otro día, o sea, ya estamos ahí en el domingo, ¿no? En vísperas del domingo, porque espiritualmente cuando el sol cae, si no fíjense en la Biblia cuando dice era la tarde y la mañana un día, ¿no? Nos está hablando que cuando el sol cae ya nos está hablando de un nuevo día, ¿no? Ahí es la finalización, cuando el sol cae. Así que a la caída del sol, que aproximadamente es a las 6, 6:30 de la tarde, comienza la celebración. Se hace un fuego fuera del templo, el templo dentro está totalmente apagado, está oscura, totalmente oscuras. Todos los feligreses están acompañando ahí alrededor y el sacerdote comienza a hablar sobre el fuego nuevo, empieza a hacer las bendiciones del fuego nuevo, empieza a hablar bueno, del Salvador que está por llegar, ¿no? Bien, y luego hace la bendición al cirio pascual que tiene el otro sacerdote en sus manos. Acto seguido se acerca a un sacerdote, toma del fuego nuevo que está encendido, toma un poco ese fuego nuevo y enciende el cirio pascual de ese año. En ese momento todos los feligreses que ya tienen sus velitas, pero apagadas, se acercan hacia la llama del cirio pascual y encienden con ese fuego sus propias velas. Luego
todos ingresan al templo. Por supuesto, primero el sacerdote que lleva el cirio pascual como ave puntero, ¿no? Aquel que abre la procesión, y luego los demás sacerdotes y feligreses van detrás. Luego que están todos en el templo, se continúa la misa, hablando del fuego nuevo, un largo rato y todo apagado, como pueden ver ahí la foto, y luego el sacerdote comienza a hablar de las aguas, habla de María, habla de las aguas, y se acerca a la pila bautismal. Se acerca a la pila bautismal, le hace una bendición a las aguas y lleva el cirio pascual de ese año encendido y lo introduce en la pila bautismal, en la fuente bautismal, lo introduce 3 veces. El mismo acto que hace el sacerdote cuando introduce la hostia dentro del vino. ¿Qué está haciendo ahí? Uniendo el espíritu con la materia, uniendo el fuego con las aguas. Es un acto alquímico que guarda un enorme misterio, que no es ahora para conversar sobre él, simplemente decirles que si pueden el sábado santo, observen ese misterio, sobre todo se hacen en las catedrales, que es algo verdaderamente mágico lo que sucede ahí. Así que el sacerdote está introduciendo el fuego en el agua, lo introduce 3 veces, cuando luego saca el cirio pascual, lo lleva al lugar que corresponde y tira unos granitos de sal ahí en el agua de la pila bautismal. Ahora esas aguas quedaron saladas. Dice la alquimia que ahora esas aguas es un agua ígnea, agua que contiene fuego, agua que contiene espíritu, agua de mar, agua salada. Y es con esas aguas con las que se bautiza, ¿no? Con agua que contiene espíritu. Entonces, fíjense cómo estos milagros que ocurren en esa semana tan importante para la cristiandad, son milagros que se manifiestan ese día, son milagros antiguos, milagros que los antiguos también, con otras formas, con otras divinidades, con otro rito, pero la raíz de ese símbolo permanece hasta el día de hoy. Y eso es maravilloso porque permanece en esta religión, permanece en varias filosofías y ciencias herméticas, cómo hemos podido de alguna manera rescatar los misterios de nuestros hermanos antiguos, de esa antigüedad, hemos podido rescatarlos y traerlos hasta nosotros, cómo se ha preservado ese misterio en esta religión santa y cómo se ha preservado tantos otros misterios en tantas otras religiones, porque también la religión católica, perdón, la religión judía tiene misterios importantísimos, como lo tiene también el Islam. Entonces ahí nos encontramos que nuestras religiones modernas, en realidad de modernas, tienen muy poco porque guardan los misterios antiguos de todos nuestros antepasados que supieron conectar materia y espíritu y repetirlo una y otra vez, para que el espíritu se mantenga unido a la materia y así engrandecer a toda la humanidad, no a unos pocos, sino a toda la humanidad, porque cuando un acto sagrado ocurre, todo se engrandece. Bueno, hemos terminado nuestra charla, nuestra conversación, nuestra pequeña conferencia, porque creo que el conocimiento debe compartirse para que juntos podamos crecer como humanidad que somos. Bueno, si te ha gustado, me alegro muchísimo de corazón. Te envío un gran abrazo fraterno y muchísima paz profunda para todos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto.